La santería es una religión que tiene un origen con la tribu Yoruba en África. Los Yoruba vivían en lo que hoy se conoce como Nigeria, a lo largo del río Níger. En un tiempo tuvieron una muy poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos, de los cuales el más importante era Benin, y este duró por 12 siglos hasta 1896. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los Yoruba pelearon una serie de guerras, tanto con sus vecinos como entre ellos. Esta pelea interna y los ataques externos llevaron finalmente a la caída y esclavización del pueblo Yoruba. Y ya entre 1820 y 1840, la mayoría de los esclavos enviados desde Benin eran yorubas. Estos esclavos fueron llevados a Cuba y a Brasil a trabajar en las plantaciones de azúcar. Las leyes españolas, que por una parte permitían la esclavitud, trataban de atenuar esa injusticia concediendo a los esclavos algunos derechos, o al menos de forma teórica. Tenían derecho a la propiedad privada, al matrimonio y a la seguridad personal. También las leyes exigían que los esclavos fueran bautizados católicos como condición de su entrada legal a las Indias. La Iglesia Católica trató de evangelizar a los esclavos, pero las condiciones eran difíciles. Había una escasez de sacerdotes y se vivía injusticia. Aquellas personas que trataban de ayudarles y evangelizarlos eran de la misma raza que aquellos otros que los oprimían. Una forma de resistencia cultural muy importante para los esclavos fue mantener su religión de origen. Estaban obligados a participar en los ritos católicos. La gente de ascendencia africana produjo una religión sincrética y secreta, que combinaba las creencias cristianas con las africanas y las indígenas. A diferencia de otras culturas, las historias yorubas no se traspasan a través de los libros, sino por patakis, que cuentan cómo se creó la humanidad. Los santeros creen en un único Dios llamado Olodumare, que nunca puede representarse pictóricamente y no tiene atributos humanos. Plantean también la existencia de orichas, que son divinidades directamente emanadas de Olodumare. Son intérpretes del destino universal y algunos fueron humanos en un pasado remoto y por su vida extraordinaria llegaron a la dignidad espiritual de los orichas. Según esta religión, existen los Egungun, quienes son los ancestros o antepasados directos de cada familia, venerados en sus propios altares familiares y comunitarios, con la misión de asegurar la continuación de la sociedad yoruba y la justicia social a todos los niveles. Otro término importante para la religión yoruba son los Egun. El término Egun se refiere a los espíritus pertenecientes a los difuntos ancestros o antepasados. La mayor parte de los Egun son espíritus que en vida tenían algún tipo de consagración religiosa o algún fundamento. Y en la religión yoruba, los muertos tienen un rol fundamental, incluso son honrados antes que los orichas. Las almas de los antepasados tienen un carácter sagrado. Los Egun pueden manifestarse de muchas maneras, pero es posible identificar sus mensajes con claridad mediante oráculos. Y además a través de las misas de investigación espiritual, donde se comunican utilizando un medium. Usualmente se acostumbra a realizar atenciones para los Eguns, utilizando velas, comidas y dulces, agua fresca, bebidas alcohólicas, café, tabaco, cascarilla, agua con azúcar, flores, pedacitos de coco. Como ya había mencionado,
Cuando los esclavos provenientes de la religión yoruba debieron adoptar el catolicismo, combinaron sus creencias y rituales con el santoral católico. De esta manera, los amos y sacerdotes cristianos estaban tranquilos cuando los veían rezar y adorar los símbolos católicos, y los esclavos mantenían su fidelidad a la tradición espiritual que respetaban. Así fue como Olodumare llegó a ser Dios creador. Olorún fue Jesucristo y los orichas eran representados por santos o imágenes de la Virgen, con las que guardaban cierta similitud. Algunos ejemplos y algunas de estas equivalencias en la versión cubana son el Eguá, el oricha mensajero entre los seres humanos y los otros orichas. Los santeros lo consideran un guardián de las casas y mantienen muchas veces una imagen suya detrás de la puerta. El Eguá enseña lecciones, pero abre nuevas oportunidades y muestra los caminos para llegar a diferentes metas. Se sincretiza con San Martín Caballero, con San Antonio de Padua, con San Miguel Arcángel y con el Santo Niño de Atocha. Obatalá. Él es padre y madre de la humanidad, trae paz y armonía y representa la creatividad, la claridad, la justicia y la sabiduría. Está relacionado con la Virgen de las Mercedes. Yemayá, la Señora del Mar y de la Luna, espíritu de la maternidad, la fertilidad y la riqueza. Yemayá es la figura femenina por excelencia, regula los jugos vitales como la sangre en los periodos menstruales y da nutrición y suavidad a todos. Es muy generosa, pero puede ser implacable. Está relacionada con Nuestra Señora de la Regla. Oshun. Ella es la Señora del Amor, la sexualidad, la belleza y la diplomacia, la reina de los ríos y las aguas dulces. Protege la región abdominal y enseña el placer y la felicidad. Oshun es generosa, pero difícil de calmar cuando está furiosa. Está representada por Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y Nuestra Señora de la Concepción. Changó fue un antiguo rey yoruba, inmortalizado como un espíritu de la guerra y el trueno, del fuego y de los tambores. Es uno de los orichas más conocidos en Cuba y está relacionado con Santa Bárbara. Ogún, dueño de los metales, del hierro y de la guerra. Es una figura fundamental en la lucha de los esclavos por la libertad. Se representa por San Jorge. Babalúaye. Él es el espíritu de la enfermedad y las epidemias. Está representado por San Lázaro. Existen muchos más orichas. Estos son solo algunos ejemplos. La santería no es solo una reliquia histórica, es también una práctica espiritual que está presente hoy en muchas partes de América Latina y también en Estados Unidos, especialmente en las clases de menos prestigio social. Los santeros son las personas que están consagradas bajo los rituales de la santería. Son sacerdotes y sacerdotisas que descienden espiritualmente de los yorubas. Los babalaguos son sacerdotes mayores de la religión yoruba y están consagrados con una deidad llamada Orula, el oricha adivino, el que tiene el poder de la adivinación. Además, en la religión yoruba, los caracoles son el oráculo que utilizan los santeros para comunicarse con los orichas. Existen otras religiones relacionadas entre sí, todas con raíces en África, con elementos comunes que tienen que ver con la veneración a los ancestros o a un panteón de espíritus divinos. Otro sistema de religión importante con raíces africanas es el candomblé. El candomblé es animista, tiene por base al ánima o al alma
y también al espíritu de la naturaleza. Enoteísta. El dios principal de los candomblé es Olorun. Son dirigidos por un pai y una mai de santo, como un padre o una madre espiritual. Otra rama son los Umbanda, cuya característica principal es el culto a sus ancestros étnicos y tiene relación indirecta con los orichas africanos. Se diferencia con otras prácticas en los ritos porque no usan ropa de colores ni tambores y es muy opuesto al sacrificio de animales. Otro fundamento importante es la caridad. Existen centros espíritas de Umbanda que no perciben ningún pago por las prácticas espirituales a los feligreses y tampoco reciben dinero a cambio de las cosas que ellos realizan. Están también los Quimbanda, que realizan rituales y hechicería conectándose a la energía de Hechus y Pombagiras. Originalmente estaba contenida bajo la tradición religiosa de Macumba. Los Quimbanda rechazan las influencias católicas y espiritistas que tienen que ver con el kardecismo. Los Quimbandas también realizan lo que se conoce como el culto de los Echú. Este culto no habla del camino del bien o del mal, sino que estos espíritus guían a las personas a través de los pasos o decisiones más convenientes en su camino de vida. Para los Quimbandas, a diferencia de otras religiones, no existe el bautismo o lavado de cabeza. Las consagraciones son del cuello hacia abajo, que es la casa donde va a habitar el Echú una vez que el medium realice la incorporación. Echú tiene varias funciones. Regula el karma. Son espíritus alegres que llegan a esta tierra en son de paz para poder pasar un buen momento y atender a personas y ayudarlas, porque deben ganar la luz espiritual que en su vida no pudieron ganar y así elevarse espiritualmente. La invocación de los Echús es a través de los cantos y la narración de historias. Un Echú femenino importante son las Pombagiras. Pombagira es un espíritu afro-brasileño, compañera de Echú, no su esposa, conocida por muchos nombres o avatares, y se asocia principalmente con el número 7, las encrucijadas de caminos, los cementerios, la incorporación de espíritus y además la brujería. Pombagira se representa siempre como una mujer hermosa, venerada con mucho respeto y cuidado porque tiene la reputación de poseer una gran ira y es invocada por quienes buscan ayuda principalmente en asuntos relacionados con lo amoroso. Echú y Pombagira trabajan juntos y prestan servicios en el plano astral y material de nuestra tierra. La principal misión es ser el mensajero de los orichas. Son como policías del astral, que atrapan almas perdidas y las llevan donde corresponda. Además son protectores de las riquezas materiales y deben cuidar que quien los atienda nunca pase hambre. Existe otra rama proveniente o con raíces africanas, que es el palo mayombe, también conocida como palo, palería, congo, palomonte, palo mayombe, regla conga, brilumba y quimbisa. Los iniciados en esta religión se denominan paleros o paleras, y acá se enseña que existe una deidad creadora que interviene en todos los asuntos humanos, llamada Nzambi. Lo fundamental del palo mayombe es la ganga, un caldero de hierro donde se introducen huesos humanos, palos y otros objetos. La ganga finalmente es habitada por el espíritu del difunto que se convertirá en el esclavo del palero. En la palería, la muerte no es una ruptura, es una extensión de la vida.
entonces los fallecidos van a seguir interviniendo positivo o negativamente en la vida cotidiana de las personas. Los paleros usan dos principales métodos de adivinación: el Biririmensu, que se trata de un cuerno de animal santificado tapado con un espejo, y los chamalongos, que son conchas de coco. La forma de iniciar a una persona en la palería es a través del rayamiento. En esta religión se inicia desde pequeños. Tenemos también el Hoodoo, que es un conjunto de rituales, prácticas espirituales, tradiciones y creencias que fueron creadas por los esclavos africanos en Estados Unidos. Este tipo de magia también es conocido como conjure, y acá utilizan grimorios. Por otro lado, tenemos el vudú, que en comparación con la santería cubana, tiene sistemas culturales muy diferentes y ha sido muy influyente en la cultura popular debido al trabajo de los bokors al resucitar a los muertos y hacerlos trabajar a su favor. Quienes trabajan con este tipo de práctica lo hacen utilizando muñecos vudú, que son pequeños fetiches que representan tanto la energía de personas como de situaciones, y para ello utilizan diversos materiales. Existió una mujer que se llamó Marie Laveau, reina del vudú. Ella nació en Nueva Orleans y fue hija de un hacendado muy poderoso. Era una hermosa joven de pelo negro, de piel morena, de ojos y miradas penetrantes, a quien le gustaba cubrir su cabello con un casquete que estaba hecho de tela de colores brillantes, y se casó con un negro libre que se llamaba Jacques Paris, un emigrante de Haití. Ambos eran católicos, se casaron por la religión católica, pero se dice que al mismo tiempo practicaban vudú. En 1820 ocurre el fallecimiento de Jacques, pero nunca se supo la causa. Con el tiempo, Marie Laveau fue ganando cada vez más fama, acercándose a los círculos sociales más prestigiosos en Nueva Orleans, y se dice que murió a los 41 años. Si te gustó esta historia, comenta, comparte y suscríbete a mi canal.